que justamente está muy orientado a la práctica. El tema es ese, digamos, que de periférico hay mucho para hablar, pero bueno, la práctica es reducida. El desafío es eso, ¿no? Orientar todo lo que hay que dar a la práctica. Bueno, pero algunas cositas generales les tengo que decir, porque para eso la clase de teoría. Bueno, entonces, periféricos o también llamados dispositivos de entrada-salida son las unidades por medio de los cuales la computadora se conecta con el exterior o se comunica con el exterior. También se le llama periféricos a los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Es decir, básicamente a los discos o a cualquier tipo de disco, también entra en la categoría de periférico. Bueno, acá hay algunas explicaciones de para qué existen los discos, ¿sí? Que tienen que ver con los distintos tipos de memoria que hay. Bueno, ya hablaremos de eso más en detalle. Pero bueno, la memoria, la que nosotros llamamos la memoria RAM, es memoria que es de acceso bastante rápido, pero también es bastante cara, y por lo cual no se puede poner una gran cantidad. Y además es memoria volátil, así que si nosotros queremos tener un almacenamiento permanente, es decir, que los contenidos se mantengan ahí adentro una vez que yo apago el sistema, y que además sea más barato, aunque sea más lento, necesito justamente de los discos. Bueno, entonces tengo unidades de entrada, que son las que, acuérdense que de lo que hablamos en la primera clase, de lo analógico y lo digital, ¿no? O sea, nosotros ingresamos desde el mundo analógico datos a la computadora por medio de periféricos de entrada, que van a convertir de analógico a digital. Y vemos los resultados que la computadora produce en nuestro mundo analógico por medio de un dispositivo de salida que transforma de digital de adentro de la computadora a analógico para que nosotros lo veamos. Y también entran las unidades, entonces dijimos, de almacenamiento masivo o memorias auxiliares. Bueno, para hacer algo bastante genérico, los periféricos se conectan a la placa madre de la computadora por medio de buses. Los buses pueden ser serie o pueden ser paralelos. Eh, una de las métricas, digamos, para caracterizar un bus es la que se llama la tasa de transferencia, es decir, la velocidad en bit por segundo, digamos, que puede recibir o entregar datos. Los buses paralelos son más rápidos porque son como muchos buses serie puestos juntos, es decir, son como muchos hilos de comunicación por los cuales, o por cada uno de los cuales viaja un bit. Y entonces hablamos del ancho del bus, ¿no? Son rápidos, pero adecuados para distancias cortas. Eh, los buses series son más robustos, o sea, para distancias largas funcionan mejor, eh, pero obviamente tienen menor velocidad porque viaja de a un bit a la vez. Normalmente las tasas de transferencia se dan en bit por segundo para los buses serie, en byte por segundo para los buses paralelos, y se habla obviamente del ancho del bus paralelo. El ancho del bus serie es 1, ¿no? Bueno, para conectar eh, un periférico propiamente dicho, como puede ser un escáner, una impresora, eh, o un joystick a la computadora, se necesita de lo que se llama una interfase o controladora, o placa de controlador. Lo mismo con el disco, ¿sí? La interfase o controladora sirve para adaptar las características del periférico al bus del sistema, porque los periféricos son muy variados, tienen diferencias en cuanto a las señales eléctricas que manejan, a las velocidades de funcionamiento, a las tasas de transferencia, para que toda una gama, una gran gama, una amplia gama de periféricos diferentes se puedan conectar a los mismos buses, hacen falta de las interfaces, que adaptan básicamente las características del periférico al bus. Estas son las funciones principales que cumplen eh, las interfaces, que son la conversión de datos, es decir, bueno, sí, de serie a paralelo o de paralelo a serie, la sincronización, porque normalmente la CPU es mucho más rápida que los periféricos, entonces imagínense que un CPU le está mandando un periférico eh, a una impresora, por ejemplo, chorros de datos para que imprima y la impresora no puede responderle a tiempo, digamos, va imprimiendo pero mucho más despacio que a la velocidad que el CPU le podría mandar información. Entonces, para que no se pierda información porque el periférico no la puede recibir, la interfase hace funciones de sincronización, ¿sí?
Normalmente las controladoras tienen una memoria intermedia o buffer, donde se almacenan conjuntos de datos y después se le permite al CPU que se vaya a hacer otra cosa y mientras tanto el controlador va procesando esos datos y se los va mandando al periférico a la velocidad que él puede justamente procesarlos. Y después está el tema de la selección del dispositivo, ya que hay distintos dispositivos conectados al mismo bus del sistema. Entonces la interfase lo que hace es reconocer cuáles órdenes de las que manda el procesador son para ese periférico y aceptar esas órdenes. Y las demás interfaces de otros periféricos no van a responder sabiendo que las direcciones que se enviaron no son para ellos. Las interfaces entonces sirven para que el fabricante, digamos, de procesadores y de mothers sea independiente del fabricante de periféricos. ¿Sí? Van por caminos distintos porque es como que se ponen de acuerdo de cómo se van a encontrar en el medio, y en el medio es la interfase, ¿no? Em, bueno, sirven también para establecer normas generales, lo que llamamos los protocolos, ¿no? De comunicación. Si yo tengo un dispositivo que funciona por USB, bueno, yo sé que cumple o que envía y recibe ciertas señales que son estándares para ese protocolo. La interfase normalmente es una pequeña computadora, pero dedicada, o sea, tiene su propio procesador y tiene memoria y tiene un programa que corre sobre esa placa, que es normalmente lo que llamamos el driver, pero que es una controladora de disco, tiene su procesador y su memoria. Lo mismo el de video, ni hablemos. Bueno, de hecho ustedes saben sobre los beneficios de tener una placa de video potente o una aceleradora, sobre todo los que por ahí juegan, etc. Bueno, acá algunas características de los periféricos en general. Los periféricos tienen dos partes, principalmente la parte electrónica y la parte mecánica. La parte mecánica es la que limita el funcionamiento, o sea, la parte analógica, la parte lenta, los motores, eh, todo lo que se mueve mecánicamente. Acá dice, Joaquín, dice, en los periféricos de hoy en día existe alguno que tenga una velocidad que permita que la CPU mande datos en paralelo y la interfaz no tenga que pasarlo a serie. Eh, eh, no sé, no sé, pero de todas maneras la velocidad a la que acepte datos la interfaz siempre va a ser mucho más lenta que a la que la CPU se los vaya a mandar. Así que la parte de sincronización de todas maneras tiene que estar. Bueno, y la interfaz es la parte electrónica. Bueno, los pedidos, digamos, de utilización de los periféricos los hacen los programas. ¿Sí? O sea, dentro de mi programa yo tengo pedidos para utilizar periféricos, como por ejemplo puede ser imprimir un archivo o guardar algo en el disco. Eh, entonces, para que yo desde mi programa pueda usar los periféricos, el sistema operativo tiene unas rutinas especiales para gestionar esos periféricos. O sea, es una tarea que pasa por intermedio del sistema operativo, de las que hablábamos en la primera clase. Bueno, algunas características genéricas de los periféricos, la fiabilidad, es decir, qué tan confiable es el periférico, cuánto dura, esto sobre todo en lo que tiene que ver con los medios de almacenamiento, la densidad de almacenamiento, es decir, tiene que ver con la capacidad, ¿no? O sea, qué tan cerca puede guardar información que le va a ampliar su capacidad, si se puede reutilizar, cómo es la forma de acceso, eh, cuál es el tiempo de acceso. El tiempo de acceso es el tiempo, digamos, hasta llegar o el tiempo que se tarda en transferir la primera palabra, digamos así, desde un periférico hacia el computador o al revés. Por ejemplo, el tiempo de acceso a la memoria es el tiempo eh, entre que el procesador emite una solicitud, por ejemplo, de lectura a la memoria y hasta que obtiene el dato. ¿Sí? Ese es el tiempo de acceso.
la velocidad de transferencia, bueno, si es transportable, si es ergonómico, etcétera. A ver qué dice acá. Eduardo dice, ¿es interfase o interfaz? ¿O se deja la primera por la nomenclatura en inglés? Ah, eh, es una buena pregunta, la verdad. Mm, Yo las he escuchado nombrar de forma indistinta. Eh, Entiendo que la palabra correcta en castellano sería interfaz, pero eh, no sé, no sé si hay mucha, mucho consenso con eso de cómo escribirlo. Lo que pasa es que nosotros en informática usamos muchas palabras que están adaptadas en inglés, que en realidad en castellano no existen y las usamos normalmente. Y bueno, nadie, nadie hace mucho problema. Si fuéramos puristas, deberíamos, pero bueno, no se puede. ¿Qué diferencia hay entre HDD y SSD? Bueno, ahí voy con algo de eso. Eh, Interfaz es lo que vemos en la pantalla. Sí, interfaz le llamamos nosotros a la forma en que tenemos de relacionarnos con una aplicación. Sí, que es una aplicación, una interfaz web, una interfaz móvil. eh, o sea, la interfaz es la forma por medio de la que la aplicación interactúa con el usuario. Y a lo que nosotros, claro, a lo que nosotros estamos explicando ahora, le solemos llamar la interfase. Pero viene de interface, sí. Eh, no sé si existe, no sé, la verdad es que no sé. Claro, la interfaz sería con lo que podemos interactuar y observar. Sí, exacto. Sí, en ese caso, sí, yo diría que es mejor usar la palabra interfase para esto. Eh, También se le llama controladora y listo, placa controladora y listo, digamos. Pero bueno, eh, sí, deberíamos unificar la terminología. Bueno, acá algunos periféricos de entrada. Recuerden que a grandes rasgos todos tienen la misma función, ¿sí? Que es a partir de, o sea, comunicar a un usuario analógico con un sistema digital, ¿sí? Así que ahí tenemos los teclados, mouse, joystick, lápiz óptico, lectores, reconocedores de voz, pantallas táctiles, escáneres. Bueno, en general todo lo que tiene que ver con una conversión de analógica a digital para proveerle datos al sistema de cómputo. Bueno, y acá hay un ejemplo acompañado de una resolución práctica que podría servirles de un periférico de entrada, que en este caso es un escáner, ¿sí? El escáner lo que hace es que cuando uno pone una hoja de papel que viene a hacer una entrada analógica, la devuelve la digitalización de esa entrada, ¿sí? Es decir, un archivo de imagen con algún formato característico. Eh, y una de las cualidades del escáner es la que se llama la resolución, ¿sí? Que se mide en puntos por pulgada, o DPI, lineales. ¿Sí? Es decir, cuanto más puntos por pulgada produzca el escáner, digamos, mejor va a ser la resolución, o sea, mejor, más se va a parecer, digamos así, el archivo digitalizado a la hoja original. Si pone muchos puntos por pulgada, tiene una buena resolución. Si pone pocos, la digitalización va a ser pobre. Entonces, el tamaño del archivo que resulta, del archivo de imagen, que podría ser, por ejemplo, un JPG o alguna extensión de imagen, eh, va a estar determinado por el tamaño de la hoja, sí que tiene un largo y un ancho, la resolución del escáner eh, y la cantidad de bits que le asigna a cada punto, dependiendo de las posibilidades de color y de color y atributos de cada punto. Es decir, la resolución es una cosa y además después es cuánta memoria le asigna a la información de ese punto. ¿Sí? O sea, cuántos puntos por pulgada y cuánta memoria para cada punto. ¿Sí? Que eso va a depender de qué puede guardar de cada punto. Por ejemplo, en el video muestran eso, ¿no? Un escáner monocromo. ¿Sí? Un escáner monocromo quiere decir que solamente digitaliza una imagen a algo blanco y negro. O sea que
Para cada punto le alcanza solamente con un bit, porque si es blanco lo pondrá en 0 y si es negro en uno o al revés, pero es un bit nada más. Obviamente no va a ser buena la calidad, ¿sí? No tienen ningún registro de colores, ni de gamas de colores, ni nada. Entonces yo tengo una hoja que mide 10 por 15 pulgadas y la resolución del escáner es de 300 puntos por pulgada. El tamaño del archivo digitalizado es, y acá hay un cálculo, 310 por 10 por 300 por 15 igual a 13 millones y medio de puntos. Con un bit para cada punto, el tamaño de 13 millones 500 mil bits, ¿sí? Eso está en bits. Si lo divido por 8 lo tengo en bytes, 1.687.500 bytes, y si lo divido por 1024 para tener kilobytes, obtengo 1647,95, y si lo vuelvo a dividir por 1024 tengo megabytes, es decir, 1,609 megabytes. ¿De dónde salieron los números? Bueno, en el ancho de la hoja, ¿sí? En cada pulgada del ancho de la hoja, de las 10 pulgadas, entran 300 puntos, y en cada pulgada del largo de la hoja entran 300 puntos. Por eso hago esta cuenta, ¿no? Entran 300 por 10 en el ancho y 300 por 15 en el largo. La multiplicación de todo eso son todos los puntos que entran en la hoja. Es como la superficie de la hoja, pero medida en puntos. ¿Sí? Da 13 millones y medio de puntos. Y como los puntos solamente tienen o es blanco o es negro, guardo un bit para cada uno. Por eso tengo estas cuentas. Ahora, si el escáner ya fuera un poco mejor y en vez de solo blanco y negro tuviera 256 colores, necesitaría entonces de 8 bits para cada punto. ¿Sí? O sea, de un byte, porque 2 a la 8 es 256. Entonces, para cada punto que yo guardo, tengo que guardar el color, y el color es un código de 8 bits, porque hay 256 colores. Entonces, lo que antes eran los 13 millones y medio de puntos siguen estando ahora, pero en vez de haber un bit para cada punto, hay un byte para cada punto. O sea, 8 bits. Así que ahora tengo 13 millones y medio, pero de bytes. Lo divido por 1024 para tener kilobytes, y lo vuelvo a dividir por 1024 y obtengo más o menos 100 megabytes. ¿Sí? Me preguntan por acá. ¿Hay algoritmos de compresión al escanear? Eh, Supongo que sí. En realidad no sé si al escanear o una vez escaneado, porque la entrada para el algoritmo de compresión es un archivo de imagen. No sé si lo hace. O sea, para el usuario por ahí es transparente y en realidad ya le devuelve un archivo comprimido, pero en realidad es la digitalización de la imagen y luego la compresión. No es algo que se hace en conjunto, creo yo. ¿Cómo era la división? ¿La división de qué, Felipe? No entendí. Después preguntame de vuelta si quieres. Bueno, esto es un ejemplo de un periférico de entrada. Entonces, a partir de una hoja genera un archivo. O sea, de algo analógico pasa a algo digital. Bueno, y ahora hablemos algo de periféricos de salida. ¿Sí? Lo más típico. La división. Sí, 13 millones y medio dividido 8 para pasar de bit a byte. De bit a byte. Después dividís por 1024. Por 1024. De byte a kilobyte vas dividiendo por 1024, porque un kilobyte son 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kilobytes. ¿Sí? Entonces ahí vas dividiendo por 1024 hasta que te quede un número, digamos, agradable. Acá en vez de decir 1647,95 kilobytes, que no es una medida muy normal, tendrías 1,609 megabytes. Eso ya es más potable. Y en vez de decir 102.436 kilobytes, decís más o menos 100 megabytes. Bueno, hay que hacer la cuenta, pero yo ahí la redondeé. Bueno, y hablamos de los periféricos de salida. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, un monitor o pantalla, un display, ¿sí? Una impresora 3D, un plotter, un sintetizador de voz. Bueno, cualquier cosa que tiene básicamente un proceso de conversión digital analógico. ¿Sí? De digital del mundo interno de la computadora a el usuario. Dentro de esto vamos a hablar
más profundamente de las pantallas. ¿Sí? Creo que voy a hablar algo de las pantallas y después ya lo vamos a dejar. Por ahí dejo lo de los discos para la clase que viene. Creo que con esto al menos les alcanza para ver. Eh, bueno, pantallas o monitores. ¿Sí? Tenemos diferentes clasificaciones de las pantallas. Una es por la capacidad de representación. Si solamente pueden representar caracteres, se llaman pantallas alfanuméricas. Si pueden representar cualquier tipo de imagen, se llama pantalla gráfica. Si las alfanuméricas solo admiten caracteres, las gráficas permiten trazado de líneas y curvas. Y después también se clasifican según su capacidad para mostrar colores. Entonces voy a tener monitores monocromo, que básicamente tienen un fondo negro y un solo color para dibujar o para escribir. Y eso sería como el escáner monocromo, ¿sí? O sea, un bit para cada píxel de la imagen. Porque solamente puede estar prendido o apagado, digamos. Eso, necesita un bit solamente para saber eso. O sea, si está prendido está con el color de fondo, de texto, digamos. Y si está apagado está negro, ¿sí? Y si no, hay monitores de colores, que muestran colores. Como cualquiera hoy en día realmente. Eh, bueno, ¿cómo se muestran los colores? Con una mezcla de los colores primarios, digamos, que serían rojo, verde y azul. Y yo lo que hago es programar, digamos, la intensidad de cada uno de los colores básicos. Entonces, eh, yo tengo en la gama, por ejemplo, del rojo, tengo 256 variantes de rojo, o sea, digamos, sería desde el blanco hasta el rojo puro. Con los verdes lo mismo y con los azules lo mismo. Entonces yo puedo mezclar cualquier intermedio de rojo con cualquier intermedio de verde y cualquier intermedio de azul y tengo un color determinado. Eso me permite una gran cantidad de colores. eh, entonces, dependiendo de la cantidad de colores que admita, es la cantidad de bits que voy a guardar para cada píxel de la imagen. Por ejemplo, si en el monitor pudiera mostrar 256 colores, necesito códigos de 8 bits para codificar cuál de los 256 colores estoy mostrando. Entonces, para eso requiero 8 bits para cada píxel de la imagen, porque yo de ese píxel tengo que mostrar el color que tiene y el color lo asigno con un código de 8 bits. Ahora, si tengo un monitor True Color que muestra un color sacado a partir de la mezcla del rojo, verde y el azul, y para cada uno de los tres colores primarios tiene 8 bits, en total tengo 24 bits. ¿Sí? 8 para rojo, 8 para verde, 8 para azul. Entonces, la intensidad de cada uno de los tres colores básicos la indico con un código 8 bits, pero cuando indico los códigos de los tres que se van a mezclar, estoy indicando en realidad de 24 bits. A eso se le llama profundidad de color, digamos, cuanto más bits, más colores puedo mostrar. O sea, más memoria de video me demanda, pero más colores puedo mostrar. Entonces hablo de profundidad de 24 bits, diciendo la cantidad de colores que tengo. 2 a la 24 colores son más de 16 millones de colores distintos. ¿Sí? Obviamente con diferencias sutiles eh, entre, entre ellos, ¿no? ¿Qué se diferencia del sistema de colores de 32 bits? Y bueno, en la profundidad. Es más profundo uno de 32 que uno de 24. ¿Sería el canal alfa el cuarto grupo? ¿Qué es el canal alfa? Creo que lo escuché nombrar. Puede ser, sí. No, pero no sé qué es el canal alfa. Bueno, vamos entonces a hablar un cachito de estos dos tipos de pantalla antes de terminar. Por hoy. Canal alfa. Ah, es la transparencia, claro. Bueno, por eso, sí, eso les iba a decir. Yo, además de los colores, puedo mostrar una serie de atributos que van a ser más bits, ¿sí? O sea, cuantas más cosas yo quiera mostrar, más bits voy a necesitar. Si yo además quiero tener control de transparencia, o control de brillo, o control de contraste, o todo eso, para cada píxel individual voy a tener que almacenar eh, más bits para ese píxel. Entonces,
Eh, por ejemplo, esto de la transparencia, yo no sé cómo funciona, pero porque una cosa es manejar la transparencia de la imagen, de toda la imagen, y otra cosa es manejar la transparencia de cada píxel en particular, porque eso me obliga a asignarle bits para la transparencia de ese píxel. Eh, bueno, nada, va a ser más memoria cuanto más cosas quiera mostrar de ese píxel, o más control quiera tener. Bueno, vamos a las pantallas alfanuméricas. Hacer un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan para la práctica. Entonces, en una pantalla alfanumérica que solo puede mostrar caracteres, la pantalla se divide en celdas, ¿sí? O sea, es como si fuera una batalla naval, una filas y columnas, como si fuese un tablero, y en la intersección de cada fila y cada columna hay una celda, y en esa celda se muestra un carácter. Entonces, para cada posición de la pantalla, es decir, la cantidad de filas y columnas de la pantalla, se debe almacenar el código ASCII del carácter que quiero mostrar en esa celda. O sea, lo que nosotros vamos a querer calcular acá es el tamaño de la memoria de imagen, digamos así. ¿Sí? Tamaño de la memoria de imagen quiere decir cuánta memoria de video me va a llevar a almacenar todo lo que se muestra en la pantalla. Entonces tengo que ver, primero, cuántos caracteres entran en la cantidad de filas por columna. Para cada carácter voy a tener que guardar el código ASCII. El código ASCII es un código de 8 bits, que me indica qué carácter voy a mostrar. Y además, voy a tener que almacenar la información de cómo quiero mostrar ese carácter. Por ejemplo, eh, si puedo mostrar caracteres de distintos colores, la información del color, la información de los atributos, es decir, por ejemplo, si el carácter está subrayado, si está en negrita, si está en cursiva, si está titilando. ¿Sí? Cada una de esas cosas va a ser un bit adicional que yo voy a guardar para decir esta característica está activada o este atributo está activado o no está activado. ¿Sí? Bueno, todo eso lo tengo que almacenar en una memoria que se llama memoria de imagen. ¿Sí? En la memoria de imagen está la información de todo lo que yo voy a mostrar en pantalla. O sea, qué caracteres son, o sea, el código ASCII, de qué colores y con qué atributos. Con esa memoria de imagen, que es la memoria de video, digamos, voy a entrar a otra memoria, que es una memoria tipo ROM, o sea, de solo lectura. En esa memoria voy a tener almacenados los patrones para mostrar los caracteres. Y eso se le llama el generador de caracteres. Por ejemplo, acá hay un ejemplito de cómo mostrar, por ejemplo, una letra C minúscula en rojo y, no sé, en negrita capaz que está, no sé. Pero, o sea, este cuadradito sería una celda de la pantalla y en esa celda hay una serie de píxeles, es como una matriz de píxeles. Acá, por ejemplo, tendría 4, 8 por 8 por 8. ¿Sí? O sea, 64 píxeles hay en una celda. Entonces, la memoria generadora de caracteres me tiene guardada la información de qué píxeles de esos 64 hay que prender para mostrar un determinado carácter. Entonces, cuando yo digo, quiero mostrar tal carácter, la C minúscula, que tiene un cierto código ASCII, de color rojo y en negrita, con esa información que está guardada en la memoria de video, entro a esto y saco y extraigo, digamos, estas características, o sea, este patrón de píxel que tengo que mostrar, y eso es lo que pongo en la pantalla. ¿Sí? Ayrton dice, o sea, tiene la imagen en puntos de cada carácter del código ASCII de esa ROM. Sí, de cada carácter del código ASCII con los atributos posibles y los colores posibles. Sí, tiene la imagen, tiene la imagen. Entonces, o sea, sí, el, tiene el patrón, digamos, de píxeles que hay que iluminar, digamos, y cómo hay que iluminarlos para mostrar ese carácter. Entonces yo ahí tengo las dos memorias. ¿Sí? Una memoria, digamos, que es eh, cuyo contenido puede variar, digamos, que es donde está qué quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar, y una memoria cuyo contenido está fijo que me devuelve cómo se muestra eso. ¿Sí? El patrón para mostrar eso. Entonces el proceso a seguir es leer de la imagen, de la memoria de imagen, los códigos de los caracteres que corresponden a cada posición de la pantalla, enviar esos códigos al generador de caracteres que me proporciona entonces la matriz de puntos correspondiente, y luego aplico los atributos a cada
matriz, o sea, cada carácter, a cada matriz de estos, de 8x8 en este caso. Solo lo copia la imagen de X carácter. Sí. Bueno, eso así funciona una pantalla alfanumérica. Fíjense que yo no tengo control individual sobre los píxeles de esta celda. ¿Sí? Yo en esta celda tengo patrones predeterminados de píxel que puedo iluminar, que van a corresponder a los caracteres que puedo mostrar en la celda, pero no puedo eh, tener control individual sobre cada uno de los píxeles, que es lo que hace la diferencia con una pantalla gráfica. ¿Sí? Bueno, acá está hecho el cálculo de la memoria de imagen de una pantalla alfanumérica. ¿Sí? Cálculo de la memoria de video. Cantidad de filas por cantidad de columnas por 8, fíjense el paréntesis, ¿sí? 8 bits para el ASCII más los bits de color más los bits de atributos. Entre paréntesis, o sea, filas por columnas por 8 más lo que haga falta para los colores y atributos que nos digan. ¿Sí? Los 8 del ASCII los tengo sí o sí, porque es lo que me dice qué carácter es, y después lo que puedo mostrar va a variar con el enunciado del problema. ¿Sí? Pues yo tengo que sumar esos 8 más todos los demás bits que haya para obtener la cantidad de bits totales por filas por columnas, o sea, la cantidad de bits totales para la pantalla. Los bits de color son logaritmo en base 2 de la cantidad de colores que haya. Y los bits de atributos son un bit para cada atributo. Por ejemplo, ¿sí? Si la cantidad de filas de la pantalla son 80 y la cantidad de columnas son 100, y la pantalla puede mostrar caracteres en 1024 colores y tiene 3 atributos que son titilante, subrayado y negrita, tengo entonces 8 bits para el ASCII, 10 bits para los colores, porque 2 a la 10 es 1024, y 3 bits para los atributos. Entonces tengo que la memoria total de video es 80 por 100 por la suma de 8 más 10 más 3. ¿Sí? 8 del ASCII, 10 de los colores, 3 de los atributos. O sea, todos estos bits, estos 18, 21 bits, son lo que hace falta para mostrar la información, para mostrar un carácter. Y como tengo 80% caracteres de esos, tengo esa memoria. 168.000 bits, lo divido por 8 para tenerlo en bytes, 2625, lo divido por 8, perdón, por 1024 para tenerlo en kilobytes, tengo 2,56 kilobytes. Bueno, así se calcularía la memoria de video para una pantalla alfanumérica. Termino con esto de las pantallas gráficas y listo por hoy. En la pantalla gráfica sí tengo control individual de cada píxel de la pantalla, entonces puedo representar imágenes. O sea, no solamente las formas de caracteres ya predeterminadas, sino imágenes completas. En este caso, necesito una memoria de imagen que pueda contener la información de cada punto de la imagen, con los atributos que sean, intensidad, color, transparencia, lo que ustedes dijeron, en vez de la correspondiente a cada celda. Los dibujos, a pesar de estar formados por puntos de imagen, presentan una apariencia de líneas continuas. Entonces la calidad de la pantalla gráfica depende de la cantidad o de la densidad de puntos de la imagen. ¿Sí? Entonces, en una pantalla gráfica, lo que tengo que tener en cuenta son simplemente la cantidad de bits de píxeles a lo ancho y la cantidad de píxeles a lo alto y la cantidad de bits para cada píxel, que dependerá de los colores, atributos, etc. Por ejemplo, en una pantalla Full HD, que tiene 1920 por 1080 píxeles, con una norma de colores de True Color, que son 24 bits, me va a dar una memoria de video simplemente de 1920 por 1080 por 24. ¿Sí? O sea, 1920 por 1080 píxeles es la cantidad de píxel total de la pantalla y cada píxel almacena un color codificado en 24 bits. Así que eso me da 49.766.400 bits, lo divido por 8, 6.220.800 bytes, dividido en 1024, 6.075 kilobytes, o dividido otra vez por 1024, 5,93 megas. Claro, cuanto mejor es la pantalla y la resolución que quiero mostrar y los atributos que quiero mostrar, o sea, más realista es, que es lo que le pasa a la gente de los juegos, que tiene potentes gráficos, eh, que además cambian muy rápido, necesito tremenda memoria de video eh, para poder responder a todo eso, y por eso tiene una placa aceleradora que tiene mucha memoria de video y un procesador potente, etcétera. Bueno, hasta acá estamos bien.
16 colores son 4 bits, Francisco, sí. Me quedaría algo de discos, nada más, no mucho más. Bueno, genial, eso lo voy a dejar para la vez que viene. Disco lo voy a dejar para la vez que viene. Total, lo hago en el repaso. Bien. em, no, no, está bien, chicos. Eh, hay mucho para dar, ¿vieron? Y está todo muy comprimido. Muy comprimido. La presentación de Periférico también se sube de idea, ya está todo subido. Está todo subido. Eh, tienen ahí una pestaña que creé que se llama algo así como Filmina de clase teórica o diapositiva de clase teórica, algo así, en la parte de las teorías de Koch, ahí está. Y no sé, bueno, si quieren, no me acuerdo quién era eh, Gamalero, era Pablo, no me acuerdo que vos me querías preguntar algo de, no me acuerdo ni qué práctica era, pero algo extra, ¿no? Profe, a ver. Contacto de la práctica que está en... No, perdón, perdón. Eduardo me dice, el contacto de la profe que está en los prácticos de los jueves, ¿sabe? Uh, no, no sé, práctica de jueves, ¿de qué materia? No, no, la verdad es que no. Lo podría averiguar, pero debería estar en la mensajería de ideas. Ah, pasa, no sé si ustedes tienen habilitada la mensajería. Eh, Tienen que informar del COVID. Che, sí, no, no sé la verdad de qué materia. Si querés te averiguo, pero decime qué materia es y en qué horario y veo si te puedo averiguar. Era para pedirte la resolución del ejercicio 3 práctica uno. Ah, de COC los jueves, pero ¿y los? Sí, no hay COC los jueves, ¿o sí? No, no está bien. Sí, no, yo tampoco debería estar más tiempo conectado. Eh, hagamos una cosa, Pablo, si te parece, lo hacemos en la clase de repaso, ¿sí? Así también lo aprovechan los otros compañeros. Seguro que me van a preguntar si hay dudas con eso. ¿Estamos? El martes que viene nos vemos seguro. Para el examen hay que tener 80% de asistencia online. No, no, no. Es que en las clases estas no se toma asistencia, de las prácticas tenés que ver la asistencia. Bueno, bueno, gente, entonces nos vemos la que viene. ¿Con cuánto se aprueba? Creo que si cumplís la asistencia ya tenés un 5 asegurado. Bueno, bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Es la última. Cuídense. Buena semana.